está con nosotros. Muchas gracias por venir. Abu Victoria, Chief Operating Officer del Grupo M. Muchas gracias por estar con nosotros. A José María Frigola, Ciudad de las Medias, que a pesar de que es de Barcelona y me da mucha caña, es amigo mío. Y que luego nos cuente qué va a pasar con la presidencia de Barcelona dentro de poco. A Sergio Lorca, presidente de Vivaki, que por cierto la agencia M que tenemos nosotros, y a Guillermo Cabrera, director general de OMD. Muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Yo lo que os pediría es que en 5 minutos nos dijerais eso, un poco, if I were you, si yo fuera tú, ¿qué haría? O sea, vosotros estáis trabajando con muchos clientes, podéis tener, yo os digo, sois especialistas y como médico especialista yo tengo un problema. Si vengo a vosotros os pido una solución, darme algo, no me digáis no lo sé, es difícil porque tomo y acojonar más todavía, o sea, darme alguna solución, decirme algo, no sé, me muero, no me muero, ¿qué tengo? No sé, tomo pastillas, me opero, hago algo. Vale, pues yo que si os parece bien empecemos por la A, que para eso si os parece y no estáis en contra del tema. José Luis, ¿tienes tu tengo una pequeña presentación, yo seguí el briefing, pero bueno, me ajusto a los 5 minutos. Yo, como el briefing era ¿qué le preocupa al anunciante? Como decía Ana Castro hace un rato, habría que preguntar qué no le preocupa al anunciante, y esa es la conclusión más o menos de mi presentación. Lo que he hecho es pues traer algunas citas literales de anunciantes, pero podría haberlos, si hubiera tenido tiempo, lo habría sustituido por citas literales de lo que habéis dicho hace un rato, ¿no? Porque es exactamente lo mismo. Entonces, bueno, esto me decía que me echaba para abajo todo el paradigma de 100 años construyendo marcas, brand equity a través de la comunicación, y es verdad que el papel de la comunicación en el marketing mix ha cambiado, que el papel del marketing mix en la estrategia de negocio de las compañías está cambiando, y que por tanto lo primero lo que decía Mónica hace un rato es conocer el negocio de nuestros anunciantes, de nuestros clientes. O como decía alguien también en la mesa de anunciantes, estar que tengan la seguridad, o que tengan nuestros clientes la seguridad que estamos en el mismo barco. Es decir, visión estratégica del negocio. Bueno, este otro lo que decía es que lo que quiere es que conozcamos a sus consumidores incluso mejor de lo que ellos los conocen, porque el consumidor está al mando. Yo creo que no hace falta desarrollar mucho sobre esto, porque también es una cuestión que hemos identificado hace un rato. Aquí el tema digital, es decir, que yo creo que hemos hecho, honestamente creo, que hemos hecho esfuerzos, de hecho ha sido la prioridad de desarrollo yo diría que de todos nosotros durante los últimos 10 años, pero esto va mucho más rápido que nosotros, y al final lo que sucede es que en esta selva de cambio, como decía este cliente, tenemos una responsabilidad profesional, las agencias de medios, de ir bastante más allá incluso de lo que hacemos en nuestro core business, ¿no? Es decir, de crear ventaja digital para nuestros clientes. Esto es lo que decía, si nos dejemos de chorradas, y lo que decía Mónica, es decir, y bajan el coste GRP, que es un tema muy relevante, porque ahora mismo, en esta situación de recesión, es una cuestión de supervivencia. Y al final, bueno, pues, oye, ahora discutiremos y le daremos caña a las televisiones. A mí me parece una barbaridad enorme lo que ha sucedido, o lo que ha hecho el regulador en España, que es crear artificialmente un shock de oferta en un mercado. Pero también es verdad, no nos olvidemos, que en los 2 últimos años la televisión ha ganado, hemos tenido ganancias de productividad en televisión muy fuertes. En otros medios también, pero en televisión en particular. Si lo medimos, por ejemplo, lo que nos cuesta una mención de notoriedad, el coste es un 36% más bajo, no solamente una cuestión de reducción del coste, sino también de generación de más notoriedad, un 36% más bajo que hace 2 años. Yo creo que la pinta que tiene esto es que vamos a perder todas las ganancias de productividad que hemos acumulado. Pero bueno, vamos a tener en cuenta que esto es un tema importante y que va a seguir siendo, ¿no? Es decir, la excelencia en la ejecución. Yo creo que cada vez más, además.
Lo que me decía es que el tema de la medición, y como decía también Mónica hace un momento, la mejor medición es probablemente la medición tailor-made, y los retos de medición que cada anunciante tiene son distintos, ¿no? Y decía esto, que no las chorradas tradicionales de los medios, sino lo que realmente importa o sobre lo que realmente se puede actuar. Y finalmente, los problemas de comunicación son cada vez más complejos y tenemos que reconocer que las soluciones que los proveedores de servicios profesionales en comunicación hemos estado dando así se ha configurado el mercado durante décadas, son soluciones parciales. Es decir, nosotros, agencias de medios, tradicionalmente hemos sido especialistas en planificar y comprar medios. Esto no soluciona nada, es una solución parcial que no ataca los problemas de comunicación, que son problemas más integrales. Es decir, integración. Yo, como no soy zen como Mónica, pues aquí tengo una cadena de valor lineal. Yo lo que creo, en conclusión, es que lo que nos piden nuestros clientes, y hacen bien en pedirlo, porque para eso estamos, es que actuemos a lo largo de toda la cadena de valor. Y esto, a nosotros, como compañías, pues nos plantea una serie de retos que yo no estoy seguro que seamos capaces, que vamos a intentar por todos los medios de responder a ellos. Uno, nuestro portfolio de servicios. ¿Esto significa que las agencias de medios tienen que ser un nuevo full service? En parte sí. Luego, repriorizar los esfuerzos de desarrollo. Yo decía, hemos hecho mucho esfuerzo en desarrollar una competencia en la comunicación digital, pero también esto va muy rápido y nos va cambiando. Es decir, estamos en las áreas, por ejemplo, dentro de la convergencia, en las áreas que de verdad van a ser vitales dentro de unos años, o no. No podemos hacer todo, no podemos ser excelentes en todo, y tendremos que enfocarnos en lo que realmente donde podamos crear valor realmente. Las personas, nuestras personas son las adecuadas. Es un tema muy importante, porque muchas de las personas en las agencias de medios, francamente, lo que tienen es un oficio, que es el oficio de la planificación y la compra de medios. Que va a seguir siendo importante, pero que no es la única competencia que necesitamos en las agencias de medios, que necesitáis los anunciantes para que creemos valor. Navegar la convergencia, esto que decía este anunciante sobre el tema de Internet. Al final, esto fundamentalmente ya no es una cuestión de que vayamos a ver muchas plataformas nuevas, pero sí que es verdad que va a haber una interrelación entre todo ello, en el que tenemos que desarrollar una competencia de navegar, de ayudar a nuestros clientes a navegar la convergencia y navegarla nosotros mismos como agencias también. Además, los medios yo creo que van a ganar importancia, es decir, que el papel de los medios en los resultados de comunicación, el papel de los medios en general, el papel de la comunicación en el marketing mix va a ganar importancia y va a ganar complejidad, sobre todo todos lo sabemos. ¿Podemos con todo? Pues esto es lo que una de las cosas que podríamos debatir. Muy bien. Muchas gracias, José Luis. Si queréis seguimos y luego ya hablaremos todo junto. Ahora le tocaría al señor de Abas. Espero que no nos pongas el himno del Barça, como se dice, aunque sé que te dan ganas. Más disciplinado, ¿Cuándo me pasa? Te lo ha dado hoy. En 5 minutos, y por eso me voy a saltar algunos slides, porque como bien ha dicho el moderador, lo tenía preparado para 10 minutos. Y me he puesto desde el primer momento en el lado del cliente. Si yo fuera cliente, ¿qué le pediría a una agencia de medios o cuáles son las prioridades? Antes Mónica ha empezado con una frase apocalíptica, que era la última agencia en la Tierra. Aquí tenemos un joven que nos dice que el fin está cerca. Yo creo que el fin está cerca o no. Y eso dependerá de cómo todos, los que estamos en esta sala y muchos más, afrontemos al futuro. Pero lo primero que tenemos que tener claro es cuál es el reto. Y el reto es muy fácil, es muy claro. El reto es, con estos cambios tan drásticos que estamos sufriendo debido a la digitalización, ¿seremos capaces de continuar manteniendo la relación que hemos pretendido tener siempre con el consumidor y que muchas veces hemos conseguido?
Frases como la de Murdoch, que ya en el 2006 evidenciaba claramente que el poder pasaba de la parte editorial al consumidor y se ha convertido en una realidad gracias a la tecnología. Evidentemente no me voy a extender en la evolución que ha tenido la relación del consumidor con los medios, de una relación unidireccional a una relación multitasking, a una relación en la cual el propio consumidor se está a través de su relación convirtiendo en medio. Voy a saltarme esto. Al final, y voy un poco a parafrasear un concepto que un conocidísimo profesional del sector pues, ha autorizado recientemente y que me gustó muchísimo, Jesús Muñoz, hace poco decía: al final las marcas lo que queremos es tener conversaciones relevantes con nuestros consumidores. Por lo tanto, el gran reto que tenemos todos es cómo en este nuevo entorno tener conversaciones relevantes. Y evidentemente, cogiendo también la positividad del mensaje que hemos recibido esta mañana y que creo que todos compartimos, estamos de acuerdo en que esa conversación relevante ahora más que nunca es posible, pero eso sí, es mucho más difícil y mucho más compleja. Por tanto, yendo directamente al grano, me permito haceros 5 recomendaciones y un colorario. El colorario, como veréis, tiene tela y que después, si queréis, profundizaremos en la mesa. La primera recomendación es la más importante. Creo que todas las demás dependen de la primera. Esta mañana yo creo que el comentario común o que más me ha gustado es: oye, no tenemos un problema de medios, tenemos un problema de marketing. Y eso es fundamental. Y para saber qué es lo que queremos, para saber cuáles son nuestros objetivos de comunicación, tenemos que tener muy claro que lo primero que tenemos que hacer es saber de medios e incluir los medios como una pieza clave a la hora de anunciante y agencia decidir cuál es nuestro objetivo. Y dentro de este objetivo, como los medios son escasos, debemos también ser capaces de priorizar. Por tanto, esta es la primera recomendación. Todos los males, incluso a la hora de medir, vienen de no saber, sobre todo en ese entorno más complicado, qué es lo que queremos. Esto supone también ejercicios de priorización. Pero cómo no, también tenemos que irnos más al core business de una agencia de medios. O sea, planificar en este nuevo entorno no es lo mismo que planificar en un entorno reciente. La combinación de tecnología y talento es fundamental para abordar este nuevo escenario. Un ejemplo muy sencillo. Para una agencia, un anunciante de gran consumo, el número de órdenes que una agencia debía de tramitar hace 2 años es una tercera parte de lo que tenemos que hacer a día de hoy. Esto requiere un esfuerzo tecnológico muy importante y al mismo tiempo requiere un talento diferente para poderlo abordar. Talento que tiene que ir a la hora de planificar, a tener parámetros que vayan más hacia, oye, ¿cómo yo optimizo la cobertura en lugar de, Mónica lo estaba comentando hace muy poco, en lugar de optimizar una frecuencia o tener una frecuencia excesiva? Tenemos que ver cómo cada medio complementa esta cobertura. ¿Cómo pasamos de una planificación en televisión a una planificación audiovisual? Señores, que lo importante es, lo decíamos también esta mañana, cómo a través de qué plataforma se transmite mi contenido. Mi contenido que puede estar en televisión, que puede estar también en el móvil o que puede estar en la televisión IP. Hay maneras de poder planificar y también de saber muy bien el retorno en una planificación audiovisual. Y evidentemente, voy a ser reiterativo, debemos ampliar nuestro mix de medios porque hay otros medios, aparte de la televisión, que complementan mucho más y algunas veces mejor nuestros objetivos de comunicación. Y hablando de medios, es muy importante, y esto es una labor que las agencias debemos hacer, pero vosotros también tenéis que poner de vuestra parte, debemos saber cuál es el rol de cada medio. No todos los medios nos ayuden a conseguir los mismos objetivos. Repito una vez más, si yo tengo un objetivo de conocimiento, un objetivo de actitud o un objetivo de comportamiento, utilizaré una planificación o utilizaré un medio que me ayude a conseguir ese objetivo. No es lo mismo medios generalistas como medios generalistas personalizados o las redes sociales. Tienen potenciales en un ámbito o en otro diferentes. Y, ¿cómo no? Diferencia. Pero la diferencia por la diferencia no sirve para nada. Yo quiero ser diferente, muy igual. Lo importante es que sea relevante para el consumidor, y sobre todo ahora. Y en este punto algo fundamental. Cuando estamos hablando de diferencia relevante, es muy importante la conjunción entre la creatividad del mensaje y el propio medio, sobre todo en el ámbito digital.
no pueden ir separados. De ahí una razón de más para que esos conflictos que se han mencionado esta mañana sean algo a evitar desde el primer momento, porque vamos en contra de nuestro interés común, y nuestro interés común es el negocio del anunciante. Evidentemente, la integración en contenidos es una parte fundamental en esta diferenciación relevante. Y señores, si hacemos todo lo demás, pero sobre todo lo primero, ahora más que nunca podemos medir. ¿Nos pedían una medición ad hoc? Claro que sí. Todo es mucho más medible, porque tendremos, si hacemos la primera recomendación, más claro qué es lo que queremos. Formaremos parte del anunciante y cada euro que gastemos sabremos dónde va y qué nos retorna. Y por último, mi colorario, que creo que es importante. Creo que es muy importante la relación cliente-agencia, y después, como digo, lo dejamos para la mesa, el que el anunciante discrimine, pero también remunere a su agencia en función del valor añadido que le aporta a su estrategia de comunicación al negocio del cliente, evitando quizás un tipo de prácticas que podemos hablar después que van en contra de la creación de valor en el sector. Por lo tanto, estas serían mis 5 recomendaciones: qué y qué primero, capacidad para planificar, un rol para cada medio, diferencia relevante, exige retorno y remunera y discrimina a tu agencia en función de su valor. Gracias. José María, muchas gracias. Creo que vamos más o menos cumpliendo el tiempo, un poquito más, pero bueno, eso es normal. Y ahora lo que vamos a hacer es, Hugo, toca por el grupo M, por la M. Buenas tardes. En primer lugar, agradeceros enormemente la invitación al foro. Voy a utilizar, Luis, tu introducción del principio de doctor, ¿qué me pasa y qué hago? ¿Y qué he hecho mal para llegar a este día? Y yo creo que lo primero que he hecho mal es que he llamado solo al cardiólogo. Durante todos estos años, sin saber qué me pasaba, he estado en el cardiólogo, que en este caso pues serían las televisiones. No siendo una crítica para las televisiones, al final es una realidad de lo que ha pasado en los últimos años. Y colectivamente, como sector, bueno, pues ha habido un vuelque claro hacia un médico único, sin saber si realmente el mal a futuro podía estar ahí, por lo que estaba ocurriendo dentro. Creo que hay que aprender del pasado, y cuando llegas a la camilla del quirófano y dices, ¿y ahora qué hago? Pues lo primero es que tiene que venir un equipo de especialistas que te tiene que decir, oye, está pasando todo esto. Y eso es lo primero que tenemos que hacer. Entender, bueno, yo solo no soy capaz de salir de aquí. Y el yo solo aplica a todo el mundo, aplica a anunciantes, aplica a agencias de medios y aplica también a medios de comunicación. Al final, este es un sector que tiene un tamaño muy importante, pero es un sector en el que la interdependencia es muy marcada, es tremendamente importante para todos. Y a partir de ahí, el que intente salir solo probablemente fracasará. Y yo creo que es la gran evolución que ha habido en los últimos, pues seguramente 12, 18 meses. Todo el mundo ha sido capaz de darse cuenta y se ha generado una conciencia colectiva de que solos se fracasaría. Hace falta empezar a remar juntos, empezar a trabajar coordinadamente. Ha apuntado una cosa, Mónica, muy interesante que yo comparto y que además en los últimos 5 años que yo he tenido la ocasión de trabajar pegado a Antonio Ruiz, que antes no le he podido saludar y lo haré luego al terminar. Antonio es de las primeras personas que dijo y vio los grandes grupos, y hablamos de anunciantes, medios de comunicación, hablamos de agencias de medios, no pueden funcionar solo por un criterio financiero. Si olvidamos la parte importante, que es la parte de operaciones como tal, nos estamos limitando enormemente. Y eso es una realidad, Mónica lo ha puesto de manifiesto, y eso ha pasado. En épocas de crisis, evidentemente, se acentúa más, pero creo que llegados al punto en el que estamos, en el que ya todo el mundo es consciente de que probablemente hemos llegado a la parte más asintótica de la curva y que a partir de aquí lo razonable es solamente crecer, toca dejar un poquito de lado esa necesidad feroz que tenemos todos de tener los costes absolutamente encajados y equilibrados y que no haya desviaciones financieras, y volver a retomar lo que es la necesidad del negocio como tal. Sin negocio, al final, las operaciones y las compañías no van a sobrevivir, y eso va en el ADN de todos y cada uno de nosotros. ¿Qué hemos hecho mal también mirando hacia atrás? Pues hemos hecho un sector mucho más pequeño. Bueno, ya hemos llegado a tirar casi todos los libros, ya no quedan ninguno. Yo también he tirado uno, hemos hecho un sector mucho más pequeño, ¿por qué? Porque nos hemos concentrado solamente en una parte del sector, lo cual ha llevado a que el resto de los operadores, y nos hemos olvidado del resto de medios de comunicación, y eso es muy importante,
pues no han tenido la capacidad de crecer como debían, no han tenido la capacidad de seguramente hacer los desarrollos en investigación y en colaborar tanto con anunciantes como agencias de medios como seguramente se les estaba demandando, bueno, pues por propia inercia del sector. Y eso ha hecho pues, que le quitemos valor al sector. Hay menos actores, han tenido menos capacidad económica, han tenido menos presencia y al final, hoy por hoy, cuando la propia regulación de un mercado que está donde está nos ha llevado a que las teles tengan un papel y el resto de medios tengan otro muy distinto, incluso aunque Internet vaya creciendo, el gran actor, y también apuntaba Mónica, sin duda sigue siendo la televisión, pues nos va a obligar a hacer un acto de contrición y decir, ¿por qué me olvidé del resto de medios? Son igualmente importantes, tienen un papel distinto, ni mejor ni peor, pero tienen un papel muy importante y no les hemos dado esa capacidad de crecimiento y de ayuda a nosotros mismos. Al final, el resto de medios de comunicación nos ayudan a las agencias, os ayudan a los anunciantes y ayudan también al propio sector de medios de comunicación para crecer y aportar más. Cuanto más actores haya fuertes, y el reparto de pesos lo marcará el propio mercado, pero cuanto más actores haya fuertes, evidentemente más aportarán porque la creatividad va a ser mayor, la capacidad de investigar y llegar mejor y de manera mucho más selectiva a los consumidores va a ser también mayor y eso al final va a redundar en que las agencias de medios sean capaces de aportar más creatividad conjuntamente con los medios y los anunciantes tengáis la capacidad de llegar mejor al target y a un target mucho más amplio seguramente. ¿Qué ha logrado también el sector hacer en los últimos 2 años probablemente? Pues se ha cohesionado. Probablemente yo tengo la circunstancia, ni suerte ni desventaja. He pasado la mitad de mi vida profesional fuera de este sector, la otra mitad la he pasado dentro, y eso te permite ver las cosas con una perspectiva distinta. En los últimos años el sector se ha caracterizado por estar muy fragmentado y sobre todo muy parcelado. Medios por un lado, agencias por otro, anunciantes por otro, cada uno jugando un papel que no siempre engarzaba y, como bien decía Mónica, además, en los últimos 2, focalizado solamente en el precio. ¿Qué ha cambiado en el último año? Yo creo que el foro de hoy es muy denotativo porque lleva toda la mañana en esta línea. Primero, que todos trabajamos juntos y segundo, que todos somos conscientes de que el precio está donde está, el precio habrá que cambiarlo, pero sobre todo hay que trabajar en una línea común. Se ha creado un sentimiento colectivo que hasta ahora probablemente no existía, no era tan fuerte como era necesario. Y esa sin duda es la palanca de salida de la situación en la que estamos. ¿Qué hay que hacer? Hay que abrir el campo de visión. No podemos seguir diciendo, bueno, pues como quiero estar solamente en televisión, repito, sin ser una crítica a las televisiones, que tienen un papel muy importante, bueno, pues pago más precio y hago el resto de medios de comunicación más pequeños o no atiendo a otras posibilidades que me pueden estar poniendo encima de la mesa mis agencias que llevan muchos estudios y mucha investigación detrás o los demás medios de comunicación que también juegan una labor muy importante. Hay que abrir el campo de visión, hay que salir de esa burbuja que hemos creado entre todos en los últimos años, bueno, que nos han llevado a ser en muchas de las reuniones y muchos de los foros monotemáticos en las charlas que hemos ido teniendo. Coincido igualmente con Mónica en que las agencias han cambiado mucho en un sentido positivo, igual que los anunciantes, igual que los medios de comunicación, pero probablemente ninguno hemos sido capaces de ponerlo encima de la mesa para que ese valor sea apreciado por parte de todo el mundo y podamos trabajarlo conjuntamente. Hace poco coincidía con algunas de las personas que estamos aquí hoy en otro foro y charlábamos de si había cambiado el modelo de las agencias de medios. Efectivamente, el modelo ha cambiado. Lleva una investigación tremenda detrás, lleva nuevos profesionales, lleva todas las nuevas tendencias de comunicación. Bueno, entre nosotros que no hemos sido capaces de ponerlo y seguramente los anunciantes y los medios que tampoco hemos sabido demandarlo, todo eso no está puesto en valor. El valor que hay detrás de empezar a trabajar y a activar nuevas líneas de comunicación y nuevos sistemas de medición y de trabajo está en que eso va a generar un crecimiento innato del sector. El crecimiento va a afectar a todo el mundo, va a haber más rotación de producto por parte de los anunciantes, evidentemente va a haber mucha más inversión en un sector que da lugar a que haya mejores remuneraciones y haya más capacidad luego de seguir innovando y trabajando en nuevas líneas de acción. Por lo tanto, a la pregunta inicial de ¿estoy aquí y tiene salida? Claramente tiene salida y de hecho yo creo que estamos ya en esa salida. Lo primero es que hemos tomado conciencia de dónde estamos y hemos llamado a todo el equipo de especialistas que nos va a ayudar a salir de aquí. En ese equipo de especialistas estamos todos los anunciantes porque al final esto es un problema común y la no rotación de los productos y la no generación de valor porque las compañías crezcan al final afecta a todo el mundo, no solamente al anunciante en concreto que pueda estar
pasando ciertas situaciones complicadas. Afecta desde luego a las agencias de medios, que tienen que seguir invirtiendo para poder seguir aportando más valor, seguir ir descubriendo nuevos medios de comunicación e invertir en tecnología, que se está haciendo. Y desde luego hay que darle mucha salida al resto de medios de comunicación que son enormemente importantes, que no van a desaparecer. Cambiarán probablemente de formato, cambiarán seguramente de cómo deben comunicar, pero la importancia que tienen es vital en un sector en el que todo está tan interrelacionado. Y si permitiéramos colectivamente que alguno de esos medios llegara a hacerse tan pequeño como que desapareciera, seguramente habríamos quitado una de las patas importantes que sostienen este sector, que al final es en el que todos debemos trabajar conjuntamente para seguir sacándolo adelante, porque es uno de los pilares de un país. Muchas gracias. Por mi parte. Gracias. Le tocaría a Guillermo, por OMD, y tienes tus 5 minutos para decir si tengo solución o no en mi vida, si puedo hacer algo o me busco otros especialistas. Aunque yo soy un fichado, como sabe el de última hora, y en realidad he centrado mi speech en 3 puntos que me comentaron que os preocupaban mucho, que eran los precios, que evidentemente preocupan a todos, la cobertura y los consumidores y cómo estaban actuando actualmente. Con respecto al precio, lo primero que quería decir es que el precio, claro que es muy importante, es clave y es la base de partida. Pero quiero decir que el precio más bajo no es el mejor, sino que el precio mejor es aquel que nos reporta un mejor resultado. Y quizás lo que tenemos que empezar a medir es medirnos por resultados y no por el simple precio más bajo que tengamos o más alto. De hecho, muchos de nosotros, muchos anunciantes, y yo estoy de acuerdo con ellos, estamos dispuestos a pagar por posiciones preferentes o por bloques exclusivos mucho más dinero que por un spot medio en medio de un bloque, tal cual lo vemos en España, de más de 25 spots. Y la razón por la que se hace es porque se tiene un resultado mucho mejor. Y eso es lo que realmente nos interesa, no el precio que pagamos de partida, sino el resultado que obtenemos por lo que pagamos. De hecho, en España hasta ahora se ha estado pagando mucho menos que en cualquier otro país, pero también el retorno que tendríamos era menor que en otros países. Por lo tanto, lo que tenemos que conseguir es el equilibrio entre eso que pagamos y aquello que recibimos. ¿Qué es lo que realmente nos importa? Lo que nos importa es vender más. Y no nos importaría bajar el nivel o subir el nivel de precio que tenemos o bajar el número de GRPs. Y pongo algún ejemplo. En el sector de telecomunicaciones, solo en diciembre en España se lanzan más de 10.000 GRPs. En Alemania, en todo el año, se lanzan esos mismos GRPs. Y no es mejor la eficacia en España que en Alemania. Por lo tanto, no se trata de invertir más, se trata de invertir mejor, de una manera más consciente. Y en esto tenemos que estar de acuerdo y ponernos de acuerdo, porque tampoco, porque no estén aquí los medios, no son un enemigo, tenemos que aliarnos con ellos y buscar fórmulas para de tal manera que seamos más eficaces. Y ese es el objetivo. Al final lo que tenemos que buscar es mayor eficacia para darle a mi marca mayor competitividad y conseguir lo que realmente buscamos, que son más resultados, mejores ventas. Al final, ¿cómo mediremos? Yo creo que se seguirá midiendo el GRP, la cobertura y la frecuencia, pero realmente, como podemos medir, y ya se puede empezar a medir con el mundo digital, es que llenemos los asientos del tren, que vayan más, ya que estamos en Renault, vayan más gente a mi concesionario a preguntarme por un coche y si podemos cerrar la venta, a cerrarla. Y cuanto más nos acerquemos a medir ese resultado que la tecnología digital nos va a permitir, cuanto más mejor será para nosotros. ¿Y estamos preparados para eso ya? Sí, pero como hemos dicho ya varias veces aquí, tiene que ser una medición ad hoc, porque no es lo mismo para unos anunciantes ni para unos sectores que para otros. En el tema de la cobertura, la realidad, la cobertura especialmente en televisión, que es la que nos preocupa al perder televisión. Evidentemente hay unos sectores que pierden mucho más, antes hablábamos de los que se dirigen a las amas de casa, hay otros que pierden bastante menos. Lo fundamental es que realmente no ha sido, esto no es un problema que haya ocurrido este año, en televisión se viene perdiendo cobertura desde los últimos 5 años y han perdido mucha cobertura. Pero la realidad es que a un plan de 800 GRP no se cae tanto, no es tan dramática. Y comparado con otros países, todavía nosotros estamos por encima del 80% de cobertura, cuando en Alemania y en Inglaterra nunca ven más de un 65%. No es un problema grave el que vayamos a tener a corto plazo en cobertura. En cambio, sí podremos ganar con más televisiones por la afinidad y el acercamiento realmente al público que queremos venderle.
en vez de disparar o de intentar matar moscas a cañonazo, que no nos engañemos. Normalmente en los grandes medios lo hacemos y tenemos que hacerlo así, pero cada vez más, y el mundo digital nos permitirá seleccionar mucho mejor a nuestro público, a quien realmente le vamos a vender de tal manera que podamos ser más eficaces. Y esto lleva ocurriendo hace tiempo, pero también no todo es televisión, que también somos un país muy enfocado a televisión. Y esto quería dar un par de datos, tampoco de antes era todo televisión. Dentro de el ATL, un poco más del 40% era lo que se concentraba en televisión, pero de todo el dinero que dedicamos a la comunicación es solo un 20%. Por lo tanto, ya estamos haciendo una política de marketing donde no estamos concentrando tanto en televisión. Sí que nos preocupa porque todas estas nuevas normas que nos han impuesto en solo un año nos hacen cambiar muchas cosas que en muy poco tiempo. Pero, y esto siento, pero en el futuro los cambios serán todavía mucho mayores y mucho más rápidos. Me gustaría que fuera más lento, pero el mundo digital y por lo que está comentando tanto Microsoft como Google van a hacer que la evolución sea mucho más rápido de lo que hasta ahora hemos tenido. Probablemente en los próximos 2 años veamos muchos más cambios que los 20 anteriores. Y por último quería comentar también el tema del consumidor. El consumidor está yendo mucho más rápido de lo que nosotros estamos yendo. También es verdad que desde el punto de vista de medios nosotros no nos podemos adelantar a ellos, porque claro, no vamos a ir a un sitio o no vamos a estar en un medio donde ellos no estén. Lo que tenemos que hacer es adaptarnos cuanto más rápidamente posible para ser eficaces. Porque ahora mismo no solo ellos son, y esto lo comentó José María, ya no hay, ni podemos prever, ni creer en una comunicación que solo sea unidireccional, sino que lo que tenemos que hacer es tener una conversación con nuestros consumidores, una conversación permanente en la que ellos quieren tener una parte importante y ser parte importante de esa conversación. Y tenemos que escucharles más y actuar en función de lo que ellos quieren. Y hay maneras, sí, y cada vez va a haber más. No solo en Internet, sino que todos los medios se están convirtiendo en digitales y cada vez más habrá que innovar y cambiar nuestro planteamiento de medios para acercarnos y ser más eficaces con ellos. Y antes le comentaba, en el tema de la innovación, le comentaba un hecho que me ocurrió ayer mismo. Para preparar este pequeño speech, ayer mismo quise hacer una copia del New York Times. Y cuando pedí la copia, me dijo que sí, que me daba la copia siempre y cuando viera un anuncio de publicidad. Esto yo no lo había visto, pero son cosas nuevas. Todos los días surge algo nuevo. Hay posibilidades en el mundo digital, hay constantemente nuevas oportunidades y habrá muchas más oportunidades. Pero no pensemos que solo el mundo digital es el ordenador y el móvil. Es mucho más. Todos los medios van a ser digitales. Cualquier medio, incluidos los medios de exterior, que se convertirán en digitales. Y por tanto podremos medirlos mejor. Y no solo existirá la medición de cobertura, frecuencia, etcétera, etcétera, sino se podrá medir en resultados finales. En unos casos, depende del sector, de una manera, en otros casos, de otra manera. Y esto es lo que yo quería contar. Muchas gracias. Él eligió llamarse Vivaki, podía haber elegido otra palabra, pero bueno, por eso te ha tocado el último. Bueno, la verdad es que ya sabéis que yo soy un optimista, porque me conocéis, incansable, y bueno, lo único que quería es, en contra del consejo de Íñigo Bilbao, porque quería decirles que voy a hablar con el regulador para que saque a mi competencia del mercado, y así puedo venir el año que viene y presentar el primero, que es una cosa que me iría bien. Pero bueno, yo la verdad es que creo que una vez que vas al último, pues bueno, te queda solamente de hablar sobre las pequeñas ventanas que te hayan dejado tus competidores en este caso, ¿no? Pero yo creo que hay un momento en que tenemos que pararnos y decir, oye, si esto es una oportunidad fantástica para todos y estamos en un sector donde se disfruta mucho, yo soy ingeniero de mina, no estamos en una mina volando nada, estamos en un mercado donde el valor lo ponemos nosotros, donde nosotros inventamos y nosotros somos lo que nosotros queremos ser, ¿no? Y yo creo que tenemos dos opciones, sin entrar en el tema legislativo ni nada de esto que ya hemos hablado hoy, digamos con mucha extensión, ¿no? Una es, seguimos jugando en el mismo juego, con los mismos actores, solamente que uno de los actores son muy fuertes, y asumimos que después del tema del IVA, del tema del mundial
de que Televisión Española pierda toda la audiencia porque el gobierno saque otra ley y le quite los contenidos y tal, bueno, pues tengamos un sistema de oferta y demanda distinto y bueno, pues las cosas más o menos se vayan volviendo a su lugar, ¿no? Y teniendo en cuenta además que en este país la televisión sube-baja como las dietas estas fáciles, ¿no? O sea que hoy uno te baja un 20, que te sube un 30 y es un poco de lío, o sea que igual al final de año voy a bajar otra cosa, ¿no? ¿Quién sabe, no? Entonces un poco algo que no pasa en ningún sitio del mundo. En ningún sitio del mundo en 2 años te cambia otra vez la legislación y pasas de 4 a 6, de 6 a 2, o... bueno, es un lío, ¿no? Pero hay 2 cosas que yo creo que son absolutamente inmutables, ¿no? La primera es la fragmentación, es decir, aunque haya dos plataformas comerciales de televisión, hay muchísimos canales y los digitales, y bueno, todos lo hemos hablado ya hoy, ¿no? Y eso evidentemente hace que nosotros tengamos que trabajar de una manera diferente, ¿no? Y la segunda es que al final hay que mirar lo que pasa en el resto del mundo. Y aunque nosotros aquí pensemos que tenemos una crisis global y que esto es la leche, al final la realidad es que nosotros somos casi la excepción. En todo el mundo la gente trabaja con un montón de medios, no son tan coca-adictos de la tele y la gente se defiende perfectamente bien. Yo no creo que nadie pueda decir que los ingleses, los americanos, los alemanes, los franceses o cualquier otro país haga un marketing peor que nosotros, o comunique peor que nosotros, o haga peor que nosotros. No, porque parece más incómodo, es más complicado, tenemos que trabajar más y es más difícil. Entonces yo creo que quizá haciendo un poquito positivizando el tema de la tele, quizá lo que ha pasado es que va a ser el catalizador que haga que se produzcan los cambios que se tienen que producir en nuestro mercado y que nos fuerce a salir de la zona nuestra no sé, si es de confianza, si es de confort o como le queramos llamar, ¿no? ¿Qué es lo que creo yo? Pues yo creo que tenemos que hacer en este punto una percepción de que tenemos que cambiar la regla de juego nosotros también. Es decir, si jugamos con 4 teles y nos quitan y nos hacen tal, pues metamos más jugadores a la cancha y hagamos que los jugadores esto jueguen también de una manera distinta. Consigamos que la prensa pueda venir a dar una plataforma consolidada, agregada, que consigamos planificar y comprar de una manera distinta a la del descuento o tal, hagamos criterios de cobertura, de frecuencia, de métricas que sean más parecidas a la de la tele, que sabemos que no funcionan bien, consigamos que exterior funcione de otra forma también distinta, la radio, bueno, pues seamos serios y vengamos con plataformas, agregando, que es de lo que se trata ahora el tema, agregando la tele, agregando la prensa, agregándolo todo, de forma que consigamos tener un entorno donde haya más variedad de jugadores. Porque si no vamos a seguir dándole patadas a lo mismo que estaban jugando y como tienen las botas más grandes, pues ahora nos dan ellos a nosotros y dentro de 3 años pues damos nosotros a ellos. Pero al final no dejamos de estar en un sistema relativamente autista, ¿no? Y luego enfrentemos por fin el desafío digital. Porque es muy cómodo estar diciendo voy a meter 300 RPs en una semana y si no 200 y tal, pero bueno, es que yo creo que estamos en un sistema autista. Nosotros vamos a la mañana a la oficina, dejamos la mitad del cerebro, yo cuento mucho, en los ascensores, subimos y trabajamos y decimos, hay que hacer internet. No, la verdad es que está la tele y tal, es que la gente no lo ve, no es que esto lo hacemos de casa y salimos de la oficina, nos volvemos a poner el cerebro y vamos con el iPhone, nos metemos y tuiteamos y nos metemos a navegar mientras hacemos la tele. Yo creo que nosotros tenemos que enfrentar este tema y es un tema absolutamente brutal. Con optimismo y además con 2 pelotas, pues perdón. O sea, esto hay que hacerlo bien. Y tenemos que, además, teniendo en cuenta que nosotros tenemos una capacidad ahora de trabajar en el mundo digital totalmente diferente. Ahora ya no es hacer un micro con 10.000 visitantes. Me decía un cliente mío que decía que él, como vende muchos millones de litros, que claro, 10.000 usuarios en una web, aunque sea una cosa fantástica, que a él no le ayuda mucho. Pero claro, si nosotros conseguimos ahora tener las plataformas tecnológicas de Exchange, que compramos inventario masivamente, que podemos tener una semana 4 o 5 millones de personas en una base, que sepamos lo que quieren hacer, los navegamos, hablamos con ellos en Facebook, hablamos en Twitter, le mandamos un mensaje por email marketing, o hacemos cualquier otra cosa de la que nosotros ya sabemos que se pueden hacer, porque nosotros lo consumimos. Por amor de Dios, trabajemos esto y trabajamos en serio. Entonces yo creo que de parte de las agencias el desafío es brutal, porque evidentemente nosotros necesitamos a la fuerza cambiar. Nosotros a nivel Ibaki ahora mismo tenemos un 15 o un 20% de la gente ya son digitales, es un desastre financiero, pero sabemos que es lo que tenemos que hacer. Sabemos que tenemos gente que la tenemos que reutilizar, tenemos el desafío encima de la mesa. Muchas veces avanzamos y quizá no con la seguridad que tenemos que avanzar porque esto va más deprisa que nosotros. Chicos, yo creo que hay que ir para adelante con alegría y con optimismo. Nosotros tenemos clientes que el año pasado hacían el 10% en digital, este año hacen un 30% en digital.
automóviles, etcétera, y venden perfectamente, están encantados. Y esto sale y pasa igual en los seguros, y bueno, y hay algunos sectores de gran consumo de ama de casa que da un poco más de miedo, pero habrá que avanzar también por ahí, ¿no? Entonces yo la verdad creo que estamos en el mundo darwiniano, estamos en un mundo donde hay que adaptarse, hay que funcionar. Para mí personalmente es una oportunidad de oro, porque nosotros las agencias al final, como decía antes a uno de mis colegas, si es más barato, si es más caro, bueno, si se estabilizan a lo mejor los precios, empiezan a tener también un poco de relatividad, y nosotros podemos empezar a demostrar que realmente el uso de la tecnología, el uso de la información, el uso de las métricas, hace que, de cara a vosotros anunciantes, nos diferenciamos más unas agencias de otras. No llegaréis y diréis, yo de las 4 marcas de detergente que conozco, voy a comprar la que esté en oferta, que es lo que nos pasa a nosotros ahora. Nosotros vamos a trabajar, yo creo que aportando mucho más valor, y para mí es una oportunidad fantástica. Pero bueno, ya sabéis que soy muy optimista, pero igual vosotros lo veis de otra manera. Y nada más, esto es lo que quería decir. Gracias. Bueno, muchas gracias a los 5, el diagnóstico que habéis hecho. Creo que tenemos unos 20 minutos, una cosa así. Entonces, bueno, como siempre, yo he llamado a los 5 especialistas, me habéis dado vuestra historia, me parece que ha habido cosas que, bueno, me habéis contado, otras que a lo mejor no he entendido, pues habláis en términos científicos o médicos, que es lo normal. Entonces, algo que me gustaría es que entabláramos un poco un diálogo, o por lo menos algo. Lo que me gustaría es que para que yo me sienta como enfermo, que os preocupáis de mí, pues hombre, que os peguéis entre vosotros y no tenéis las mismas ideas, las mismas cosas, que yo me sienta un poco la sensación que me ha dado las presentaciones bonitas era como aquel que decía que la mejor presentación es lo más parecido a una falda de una mujer, que tiene que ser lo suficientemente larga para cubrir lo importante, pero lo suficientemente corta para cubrir lo interesante. Entonces a mí me gustaría que entráramos a la parte interesante que de algún modo también me ha venido con preguntas que nos han hecho miembros de la Comisión de Medios y miembros de la EA a través de email y tal. La primera pregunta que nos decían, y ha salido antes, los anunciantes tienen un plan B, los anunciantes están preparando planes B en medios. No todo se puede ir, decía Sergio, se puede ir sin televisión, muy bien, perfectamente. Y me decían algunos, oye, ¿y habría un plan C? ¿Habría alguna posibilidad de plan C? ¿Hay posibles en estos momentos? ¿O alguien se lo plantea? ¿Se podría vivir sin agencias de medios? ¿Un anunciante puede vivir sin agencias de medios? ¿Se puede comprar sin agencias de medios? ¿Tenéis algo que decir? Y a la pelamos ya entre vosotros, porque si no, se me vais a decir todo. Y no me vale decir, no sé, esta pregunta es muy difícil, porque te voy a poner a preocupar, claro, voy a decir, yo me muero. Entonces, decirme algo, sí, no... Y que hable cualquiera, por ejemplo, el de Vivac y el último, ya. Ya por fin puedes hablar. Perdona, no sé si de corbata, sí. Perdón. Yo creo que las agencias de medios hacemos una función que prestamos. Agencias de medios, a mí me parece que se puede vivir sin una agencia de medios, pero se puede hacer de todo, yo creo, ¿no? Yo creo que todo el mundo puede hacer lo que quiera y es muy libre de pensar. A mí me parece que cuando empecé en esto, empecé en Unilever, pues había Pascual, había clientes, la propia Unilever, lo hacíamos todos nosotros, ¿no? ¿Y por qué? Porque al final había un canal o había 3, ahí regaba Samantha, metía 3 millones de CRP por semana, le llegaba Proce, metía 3,5 millones, nosotros 4 millones y ahí está, millonando el mercado. Yo creo que ahora la agencia de medios es fundamental para nosotros. Lo que pasa es que ahora no todas las agencias de medios valen, que es la gran cosa. O sea, no todas las agencias de medios son buenas. Y yo creo que el discurso de integración, de entender a la gente, de seguirla, de tener la conversación con cada uno de ellos, claro, nos da una variedad de respuesta enorme, una variedad digamos, una incertidumbre muy grande. Nosotros vivimos también de la fragmentación y de la complejidad, nosotros no vivimos de la simplicidad y un medio, vivimos de que esto está difícil, porque no vivimos de eso, pero también nos da una ventaja competitiva muy grande y es, va a haber muchas diferencias entre las buenas y las malas, entre las que pueden aportar y las que no pueden aportar. Porque yo creo que esa pregunta va más por, y si negociamos nosotros y negocian ellos, la negociación es una parte relativamente pequeña de lo que nosotros hacemos, aunque tiene mucho peso en lo que nosotros hagáis. Pero volvemos a lo mismo, es así, si lo hace Samantha, que si empieza a traer menos recursos y se complejiza, y si nosotros queremos sacarle más dinero, ya no todas las agencias son iguales. Yo creo que nosotros tenemos la gran oportunidad. Y habrá unas que se mueran y otras que nos llegan más o menos bien. Vamos a ver, yo estoy con Sergio, o sea, cualquiera, ¿se puede vivir sin agencia de medios? Sí, lo que no se puede vivir es sin las funciones que hace una agencia de medios, o sea, las funciones tienen que existirlas y alguien tendrá que hacerlas. Y lo difícil es que un solo anunciante
aporte todo el valor que puede aportar una agencia de medios, porque al final tiene que tener mucha inversión en talento, conocimiento, herramientas, sistemas, que antes comentaba, todo el proceso del sistema y todo la dedicación que tenemos al control de toda esa gestión. Es muy compleja tenerla solo dentro de un anunciante. Además, el conocimiento que tendría un anunciante sería solo de sí mismo y no de todos los anunciantes que tienen todas las compañías que están aquí, que aporta un valor extraordinario. Y además también hay un know-how que se va adquiriendo a lo largo de los años. ¿Se puede tener fuera de la agencia de medios? Sí, pero el coste yo creo que no le sería rentable a ningún anunciante. Y por eso nos tenéis de outsourcing, si no, no nos engañemos, nos tendréis dentro, porque muchos de vosotros sois mucho más grandes que cualquier compañía nuestra. Simplemente os conviene y es mejor para vosotros y os da mejor resultado tenerlo fuera. Bueno, yo lo que queráis, ya pegaros y vosotros. Claro. Gracias. Aprovecho porque me han dicho una cosa de lo que quería muy importante. Al final este sector no es distinto de cualquier otro sector. Las agencias evolucionan de un modelo en el que originalmente hace mucho tiempo son clubs de compra, y a medida que evoluciona el sector, porque se hace mucho más tecnológico, se hace mucho más complejo, está mucho más fragmentado, hace falta mucha más tecnología de investigación, hace falta mucho más conocimiento en muchos más canales y de sistemas de venta, hace falta invertir mucho, no solamente en procesos, en herramientas, en personas, en perfiles nuevos. Evidentemente se podría hacer desde dentro, pero también, poniendo un ejemplo ya que estamos en Renault, los señores de Renault podrían decir en un momento dado, bueno, pues yo fabrico las propias baquetas de los coches o fabrico los propios relojes del cuadro de mandos, evidentemente, pero al final llega un momento en el que el sector demanda que eso sea externalizado, primero porque habrá más capacidad en esa parte externa de investigar y desarrollar mejores relojes para el cuadro de mandos, y Renault se centrará en su core business, que es hacer grandes coches. En este caso pasa exactamente lo mismo. A medida que el sector evoluciona y se hace mucho más complejo, hace falta sacarlo a aquellos agentes que están trabajando desde dentro del sector en hacerse mucho más evolucionados y expertos como tal. A partir de ahí puedes trabajar con un experto o no, pero seguramente el hecho de no trabajar con un experto cuando alcanzas un tamaño suficientemente relevante como para necesitar comunicar de manera masiva o de manera muy concreta a targets muy específicos, sí te obliga para hacer bien tu trabajo a depender, como decía Sergio, de alguien que de verdad vaya a darte un buen servicio. ¿Alguien más quiere? ¿Se me oye? Sí, yo evidentemente, aparte de compartir la opinión de mis colegas y aparte de ser también muy positivo como tú, pues se me conoce porque también soy bastante polémico, ¿no? Entonces, como faltan menos de 10 minutos, moderador, y hay una pregunta que estaba contando con Pac antes de inicio y creo que está en el aire y no me gustaría que dejáramos en el tintero. Me gustaría acabar esta pregunta, pero también poner encima una propuesta para el debate de los demás, ¿no? La primera es, ¿las agencias son necesarias? Pues puede ser que no. Puede ser que no. ¿Por qué? Porque depende de lo que queráis. Depende de lo que quiera el anunciante. Nosotros estamos aquí para servir a la marca y ayudar al anunciante a conseguir un objetivo. Si el objetivo del anunciante es un objetivo táctico, cortoplacista, que vaya simplemente a buscar un tema muy puntual de precio en un momento determinado, entonces nos podríamos llegar a plantear fácilmente que una plataforma pues pudiera llegar a sustituir nuestra aportación. Evidentemente, en la situación a la cual vamos y por todo lo que acabamos de describir esta mañana, creo que este no es el caso. Por tanto, evidentemente que no porque estemos ahora en este lado de la mesa, sino porque tenemos un objetivo común. Las agencias de medios ahora son más necesarias que nunca, pero siempre y cuando las integremos en nuestro equipo de comunicación. Y aquí voy un poco a la pregunta polémica de decir, oye, ¿las agencias de medios están con el medio o están con el anunciante? Es que no se trata de uno, se trata del y. Nosotros estamos evidentemente con un objetivo claro de negocio del anunciante, pero también tenemos que estar muy al lado del medio, porque sin el medio no conseguiremos nuestro objetivo de tener una conversación relevante con el consumidor. Por lo tanto, esto creo que tenemos que asimilarlo y aceptarlo muy bien. Y después otro tema, y esto va un poco al hilo de la polémica, pero creo que es importante poner las cosas encima de la mesa. Yo creo que entre todos hemos estado destruyendo valor en el sector, porque esa presión que todos tenemos en el día a día, de conseguir el precio más barato, de tener
de sufragar ese coste que no puedo compensar porque el presupuesto no llega, etcétera, etcétera, nos obliga a hacer subastas de precio en concursos que al final lo que hacen es trasladar ese problema no solamente a la agencia, sino al propio medio. Y estamos de alguna manera asfixiando al medio. Como decía Rafael Urbano hace poco, si asfixiamos al medio, también estamos asfixiando a la creación de valor del sector. Por lo tanto, tengamos presente esto. Como anunciante, oye, ¿yo qué quiero? Es poner en competición a las agencias para realmente tener un precio que no existe y eso todo lo trasladamos al medio y al final ya veremos por dónde sale el sol. O realmente buscamos una combinación entre optimización de precio, pero optimización de precio al cual llegamos mediante una vía más inteligente, una vía más estratégica. Porque al final pienso que el retorno que tendremos como marca y como sector será superior. Sé que es un comentario polémico, pero ahí lo dejo. Luis, ¿quieres aportar algo más? No, sobre si somos necesarias las agencias de medios, estoy de acuerdo con Guillermo. Lo que es cada vez más necesario es... Si recordáis la tesis de mi presentación, cada vez es más complejo, en el fondo, los servicios profesionales dirigidos a la comunicación, porque también cada vez tiene más sentido el que estas funciones se provean en outsourcing, ¿no? Hace 40 años, cuando nacieron las agencias de medios, la primera fue Carac, en París, en mayo del 68, pues era un slice de la cadena de valor muy sencillo, en el que se añadía un pequeño valor, ¿no? Porque los viejos del lugar recuerdan cuando en Televisión Española era una subasta, ¿no? El papel de la agencia de medios era un papel bastante relativo, ¿no? A medida que va haciéndose más complejo, es más necesario, las funciones son más complejas y son más necesarias y requieren más recursos. ¿Tiene que ser la agencia de medios? Pues estoy con José María, es decir, podría haber sido, hace 40 años, el nivel de complejidad era menor, pero era la agencia de publicidad de servicios plenos la que hacía esto, ¿no? Yo creo que al final la agencia de medios está posicionada desde el punto de vista del conocimiento del consumidor, del conocimiento del entorno digital, de muchas otras cosas, de forma que puede crear valor de una forma más sencilla, ¿no? Yo creo que esta es la respuesta. Muy bien, vosotros habéis hablado todo el rato del valor y el valor diferencial, lo que de algún modo estáis atribuyendo y haciendo, la ventaja de poner en valor el valor, nunca mejor dicho. Dentro del tema del delivery que llaman los americanos, ¿vosotros estáis conscientes, sois claros que vosotros estáis vendiendo bien vuestro valor diferencial? ¿Estáis poniendo en valor vuestro valor diferencial para los anunciantes? ¿O que de algún modo, no sé, no lo entendemos, habláis en términos que no comprendemos, no queremos entenderlo a lo mejor porque no puede tal? ¿O qué opináis? ¿Creéis que hay algo más que tenéis que hacer para que nosotros os valoráramos mucho más de lo que ya os valoramos, os tengamos en toda la consideración que os podemos tener? Hoy se ha hablado muchas veces de nosotros como compradoras, centrales de compra. Y no solo somos centrales de compra, hoy en día somos mucho más sofisticados y tenemos muchas personas especialistas que son difíciles de tener con mucho talento y que no simplemente están negociando, sino que están generando valor para los anunciantes. Yo creo que hoy quizás la culpa la tengamos nosotros, que no sabemos vender bien el valor y todo lo que hacemos en favor de que nuestras marcas influencien y lleguen al consumidor de la manera más adecuada y eficiente posible. Probablemente sí, no estemos vendiendo bien el valor que tenemos y deberíamos de mejorar en ese sentido, pero desde luego hoy somos mucho más que simplemente una central de compra o de negociación. De hecho, solo un 20% de nuestro personal yo creo que se dedica a eso. ¿Tienes algún comentario, algo más casero? Sí, yo creo. No, sí, yo tengo aquí la conmigo. Ah, lo tienes escondido. Está avanzado tecnológicamente. Bueno, yo lo que creo es que nosotros, o sea, primero, que no hay una cosa que se llama anunciantes. Anunciantes es un grupo de gente que se clusteriza como cualquier público objetivo, me vais a perdonar, ¿no? O sea, y no todos los anunciantes queréis lo mismo, no todos los anunciantes os queréis de la misma manera, y no todos los anunciantes os queréis lo mismo a nosotros. Evidentemente, nosotros hacemos una cosa que es comprar, y tenemos que comprar bien. También vosotros podéis comprar y podemos comprar juntos, y hay muchos modelos. Tenemos que planificar bien, identificar, etc. Y tenemos tecnología y tenemos investigación, son las cosas que hacemos. Si el factor de precio hace que hay una diferencia brutal, si haya una dispersión muy grande, todo lo otro que puedes llegar a hacer, de alguna manera se puede venir a ver afectado por
la capacidad que tienes de que haya una diferencia entre precio entre una agencia y otra tan grande que digas, sí, pero es que estábamos ante ediciones, pues que hay alguien que me lo da regla mónica, es que es mucho más barato, claro. Yo creo que también es un tema de madurez del mercado. O sea, si nosotros conseguimos que haya una lógica y que tenga toda una cierta estabilidad y que sepamos lo que estamos comprando, a qué precio lo estamos comprando, empezará a haber otra serie de factores que tendrán otro valor. Y de hecho, yo tengo clientes que me reconocen un valor brutal, donde nosotros hacemos un montón de cosas con los que mi equipo muchas veces no sabe dónde está sentado, ¿no? Y una integración total. Y tengo otros clientes que lo que me están pidiendo es un coste y que si yo no cumplo lo pago yo y tal. Entonces es un mundo, ¿no? Y yo creo que nosotros lo que no debemos hacer es pensar primero que todos los clientes que sois vosotros queréis lo mismo, porque es un sistema socialista que yo creo que no tiene mucho sentido en el sector en el que estamos, y tenemos también que permitir esto. Luego tenemos un tema nuestro también que de alguna manera nos desvalúa, y es que también quizá por la cuestión de costes y la manera que se han negociado los costes, claro, nosotros entramos en una competición porque nosotros somos muchos, quizás demasiados, y tenemos una situación compleja, la que puede tener muchos sectores, comunicaciones, gran consumo. Claro que no sois vosotros solos en un entorno nuestro. Quizá luego repercutimos las cosas a los medios con una agresividad mayor o menor, y yo diría que mucha agresividad, aunque vosotros alguna vez hay gente que lo duda. Tenemos una presión sobre el muy grande y tal. Pero bueno, básicamente es, vosotros no sois anunciantes, sois distintos, cada uno, y os podéis hacer quizá por grupos, cada uno os pedís un tema distinto, pero es verdad que nosotros tenemos relaciones con clientes de una manera, nos incentivan bien y nos manejan de una forma, y la exigencia, por el motivo por el que nosotros podemos perder la cuenta es por no estar ahí, digitalización, tecnología, investigación, y hay otros que es mucho más de precio. Luego ya, entre medias, pues tenemos la diferencia. Pero yo creo que es un error pensar que hay solamente un anunciante, porque cada anunciante es un mundo, ¿no? Oye, si tenéis algo más que aportar, si no, como nos quedan 5 minutos, a mí me gustaría entrar a otra pregunta que nos hicieron, gente que estaba preocupada y decía, bueno, volviendo al mismo símil, hemos hablado en general de mi situación como está, y aprovechando que tengo aquí a los especialistas, me dijeron, ya que los tienes, si sería capaz, si sería posible, y me gustaría lo mismo, no me digáis es muy difícil, yo no sé cómo hacerlo, pero cuando yo al especialista ya entro en temas concretos, le digo, oye, pero la realidad es que me has dicho que, claro, yo no estoy perfecto, ya con tantos años que tengo el corazón medio mal, tengo el hígado, tengo no sé qué, y le digo, bueno, y yo en el corazón, en todo lo que hay, ¿qué me tengo que fijar en el corazón? Y dice, en el colesterol, digo, bueno, ya sé algo, y en el, no sé, el riñón, dice, el ácido úrico, y en el no sé qué tal. Entonces me han preguntado, dicen, bueno, vamos a ver, y si yo me tengo que fijar en algo de todo esto que ahora las mediciones, decía, hay que medir, yo creo que todo se puede medir, y si no se puede medir, hay que medirlo, yo creo que es que hay que medirlo, o sea, aquí no podemos medir porque es que si no me voy a morir. Entonces nosotros como especialistas en una sola palabra, a mí me gustaría que me dijerais si es posible, si yo tengo que medir, si yo tengo que meterme a comprar medios, hacer los medios, para eso es nuestra función, yo soy el presidente de la Comisión de Medios, yo comprar la televisión, ¿qué es lo que tengo que ver? La que vamos a hacer pequeñito en los 5 o 6 medios, por favor, no pretendo hablar de todos, hablar los más generalistas, los que más se invierte, podríamos decir. Entonces yo si mide el corazón, mírate el colesterol, si yo veo televisión, ¿de qué tengo que mirar? Ahora GRP, no sé qué, cualitativo, ROR, no sé qué, tal, frecuencia, no sé qué, distribución, ¿qué es lo que realmente, la que a mí me tiene que preocupar más en ese análisis que tengo que hacer? La hay, decirme que hay algo, no me digáis, muy difícil, esto no se puede contestar, pues entonces me acojono, entonces ya creo que me voy a morir. Yo creo que hay una pregunta previa, y creo que lo he comentado anteriormente. Antes de decirte cómo mido cada medio, primero tengo que saber qué es lo que quiero. Y lo más importante en televisión... Para mí lo más importante es saber qué es lo que quiero. Porque si no sé lo que quiero, no puedo decir que un medio me contribuye mejor o peor a mi objetivo. O sea, lo que te aporta la radio no es lo que te aporta cosas diferentes, pero no es lo que te aporta el medio exterior. Pues me está diciendo... o no te aporta un mensaje personalizado que puedes tener. Entonces me está diciendo que cada medio puede aportar 500 cosas distintas en base a objetivos distintos. Pero es que es muy importante porque lo que estábamos diciendo antes es que tenemos muchas más opciones, pero esto es mucho más complicado y sofisticado. Entonces no podemos ir a juzgar el retorno si antes no nos hemos hecho un planteamiento de, oye, mi objetivo de antes tengo que transformarlo en esta nueva situación. Y esta nueva situación quiere decir, yo tengo un objetivo de, por ejemplo, conocimiento, quiero aumentar mi notoriedad. Bueno, esto va a significar que voy a utilizar un medio diferente del de otro. Por ejemplo, si quiero aumentar la notoriedad, lo más lógico es que utilice medios masivos tipo televisión. Si quiero tener pues cambio de actitudes, tendré que utilizar otro tipo de medios. Si quiero comportamientos, miré a medios más digitales. En definitiva, no es tanto, o sí también. Pero entonces la primera pregunta es, ¿hacemos los deberes
antes de empezar a exigir respuestas? Es la pregunta ¿Hacemos seria. bien las preguntas antes de hacer Perfecto. respuestas? La pregunta te la puedo hacer al revés. ¿Para qué ella tendría que utilizar la televisión? Para hacer el qué, buscar el qué. Tú me has dicho, en base a tu necesidad, yo te puedo decir